Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 17 de matemática para el grado del ciclo 3, el área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a la clase. La unidad temático capítulo es fracciones y decimales de números enteros. El tema de la clase del día de hoy se llama operaciones con números decimales. Los saberes previos. Laura mide 162 centímetros y Sofía mide 154 centímetros. ¿Cuántos centímetros más mide Laura con respecto a Sofía? Analicemos este caso. La pirámide de Kefren mide 143,5 metros de altura. La pirámide de Miserinos mide 65,5 metros de altura. ¿Cuál es la diferencia entre la altura de las dos pirámides? Vamos a ver el tema de operaciones con números decimales. A ver, primero, vamos a ver la adición y sustracción de números decimales. Debemos hallar la diferencia entre las alturas de las pirámides. Entonces, ¿cómo se quiere hallar la altura de la pirámide? La diferencia entre esas alturas se calcula así. Podemos hacerlo directamente. 143,5 menos 65,5. Y nos va a dar un resultado en la calculadora. Pero también lo podemos escribir de otra forma, escribiéndolo al estilo de fracciones o fraccionar las fracciones de decimales, ¿recuerdan? O sea que se pueden escribirse las fracciones decimales que corresponden al minuendo y al sustraendo. Y luego se restan. Por ejemplo, de 143,5, la fracción decimal sería 1435 entre 10. ¿Ya? Restado de la fracción decimal de 65,5, podríamos ponerlo 655 entre 10. Entonces, estas dos fracciones son equivalentes a los números que tenemos acá arriba. Por lo tanto, si nosotros hacemos esta diferencia, este número menos este número me va a dar, o sea, 1435 menos 655 me da 780. Ponemos el mismo 10 aquí en este punto y porque tiene el mismo denominador. ¿Recuerdan la adición y la sustracción de números números fraccionarios? Bueno, colocamos el mismo denominador. Entonces si dividimos 780 entre 10 me da 78. Eso quiere decir que se obtiene el mismo resultado si se resta de manera vertical también. ¿Cómo? Alineando las comas decimales. Miren, aquí lo tenemos el número 143,5 menos el 65,5, pero están alineados los decimales. ¿Sí los ven? Y podemos hacer la resta. 5 menos 5 da 0. Ponemos la coma decimal. 3 menos 5 no se puede, ¿verdad? Tendríamos que prestarle 1 al 4 para que sea 13 menos 5 da 8. Ya el 4 no viene siendo 4, sino un 3. 3 menos 6 tampoco se puede. Le prestamos el 1 aquí, ya se elimina el 1 acá. Y sería 13 entre 6 es igual a 7. Por lo tanto, la pirámide de Kefren mide 78 metros más que la pirámide de Miserinos. Y hemos resuelto la situación del análisis inicial. Miremos esta parte. Para sumar o restar números decimales, se escribe un número debajo del otro, de modo que coincidan las unidades del mismo orden y la coma decimal. Luego se suman o restan las cifras como si fueran números naturales. Y después el resultado se escribe la coma debajo de las comas. Así como lo hicimos aquí, vean. ¿Sí lo ven? Entonces esta parte que hicimos aquí es correcta.
Teniendo en cuenta esto que nos acaba de decir esta teoría, entonces miremos esta partecita, este ejemplo. Para llegar a un pueblo cercano, a una ciudad, se recorren 54,7 kilómetros en bus hasta cierto punto. Y de ahí se aborda un taxi para recorrer otros 2,8 kilómetros. Para conocer la distancia total que se debe recorrer, se suman las dos distancias. El 54,7 lo sumamos a 2,8, colocando las comas en su correspondiente sitio y empezamos a sumar 7 más 8, 15. Ponemos el 5 y pasamos el 1 para acá. 1 más 4, 5 más 2, 7 y pasamos el 5 para acá. Quiere decir que esta parte me da, esta suma de decimales me da 57,5. Entonces, se recorren para llegar al pueblo más cercano, se recorren 57,5 kilómetros. Hagamos otro ejemplo. La profundidad de un río es de 7,45 metros y la de otro es de 7,459 metros. ¿Cuál es el más profundo de los dos? ¿O cuántos metros hay de diferencia? Debemos ¿qué? Hacer una resta. Entonces, para responder la primera pregunta que dice ¿cuál es el más profundo de los dos? Entonces debemos comparar los decimales 7,459 y 7,450. De manera que 7,459 es mayor que el 7,450. Entonces, como aquí no tiene el cero, se lo colocamos, ¿ok? Entonces se lo colocamos acá. Esto significa que el segundo río es más profundo que el primero. Este río es más profundo que el primero. Entonces, para saber la diferencia entre la profundidad de uno y otro río, se efectúa la sustracción, o sea, la resta. Y nos da 9 menos 0 da 9. 5 menos 5 da 0. 4 menos 4 da 0. Y 7 menos 7 da 0. Quiere decir que nos queda el 9 solo en una milésima de profundidad. Por lo tanto, la diferencia entre las profundidades de los ríos es de 0,009 metros. Es decir, 9 milímetros o 9 milésimas de profundidad. Entonces, miremos esta parte. Ya vimos la adición y sustracción. Ahora miremos la multiplicación y división de un número decimal por 10, por 100 y por 1000. ¿Cómo se hace eso? Ojo, para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, se desplaza la coma hacia la derecha 1, 2, 3 o tantos lugares como ceros acompañen la unidad. Por ejemplo, se completa con ceros cuando sea necesario. Entonces, aquí tenemos una situación en el ejemplo número 3. Me dice, una botella de agua mineral contiene 1,5 litros de agua. Para determinar cuántos litros contendrán 100 botellas, entonces hay que hacer la multiplicación de 1,5 por 100. Pero también lo podemos, podemos hacerlo directo en la calculadora, 1,5 por 100 y nos da 150. Pero si nosotros queremos hacer la operación de acuerdo al tema del día de hoy, podemos primero, el 1,5 lo podemos expresar en una fracción decimal que es 15 sobre 10 y lo multiplicamos por 100. Como esto es una multiplicación, entonces 15 por 100 sobre 10, eso da 1500 entre 10 da 150,0. Observa que al multiplicar por 100, la coma se desplaza 2 lugares hacia la derecha. Por lo tanto, las 100 botellas contienen 150 litros de agua. Para dividir un número decimal por la unidad seguida de ceros, se desplaza la coma hacia la izquierda 1, 2, 3 o tantos lugares como ceros acompañen la unidad. Se completa con ceros cuando sea necesario. Entonces empezamos con el ejemplo número 4 que dice, una caja contiene 10 libros iguales. La caja de libros pesa 90,30 kilogramos. Para averiguar cuánto pesa cada libro hay que dividir 90
90,30 kilogramos entre 10. Podríamos hacerlo en la calculadora 90,30 entre 10 y nos va a dar 9,03. Pero debemos hacerlo con relación al tema del día de hoy, teniendo en cuenta que este número decimal tiene su fracción decimal. Entonces, la fracción decimal de 90,30 es, como tiene dos cifras decimales, pues es 100. ¿Ok? Entonces, 9,030 entre 100 entre 10. 9,030 sobre 100 entre 10. Tendríamos que hacer una división de fraccionarios. Recuerden que si el 10, porque aquí está el 1, hacemos el cambio. El numerador pasa al denominador y el denominador pasa al numerador. Y hacemos la multiplicación, este por este y este por este. ¿Sí? Donde 9,030 da 9,030 y 100 por 10 da 1000. Entonces, si dividimos 9,030 entre 1000 nos da 9,03, porque aquí hay dos cifras decimales. Y de esta forma hemos dado el resultado del ejercicio número 4. Tengamos en cuenta en este ejercicio número 5, una empresa exportadora de bananos empaca la fruta de acuerdo con la publicidad que se muestra en la figura 2,17. O sea, la caja dice que hay 100 unidades, pesa 14,8 kilogramos. Si nosotros decimos así, entonces para saber el peso de un banano, se divide el peso neto entre la cantidad de unidades que contiene la caja. Entonces, ¿cuál sería? Dice que la caja contiene 100 bananos, entonces tendríamos que la caja pesa 14,8 kilogramos. Entonces tendríamos que hacer esto, 14,8 entre 100, y eso nos daría 0,148 kilogramos. Entonces un banano pesa 0,148 kilogramos. Para saber cuál es el peso de un banano en gramos, se multiplica por 1000, ya que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, de esa manera, un banano pesa 0,148 kilogramos por 1000. Entonces, el banano realmente lo que pesa son 148 gramos. Si nosotros multiplicamos este número por 1000, nos da 148 gramos. O sea que cada banano pesa 148 gramos. Y de esta forma hemos dado la respuesta al ejemplo número 5. Volvemos nuevamente a la multiplicación de números decimales. Recuerden que para multiplicar dos números decimales se multiplican como si fueran números naturales. También en el producto se separa con una coma, empezando a contar por la derecha. Un número de cifras decimales es igual a la suma del número de cifras decimales que tienen los dos factores. Entonces, los dos factores son los que se van a multiplicar, o sea, los dos números que se van a multiplicar se le llaman factores. Entonces, el ejemplo número 6 me dice que para calcular la medida de la superficie de una tabla de 2,75 metros de largo por 1,25 metros de ancho, hay que efectuar la multiplicación de 2,75 por 1,25. O sea que estaríamos haciendo esto que está aquí. Usted lo puede hacer en la calculadora. 2,75 por 1,25 y le va a dar este valor, 3,4375. O también lo puede hacer manual y le debe dar este valor. Entonces la superficie de la tabla es 3,4375 metros cuadrados, porque cada uno es en metros, tanto el ancho como el largo. Y de esta forma hemos dado la respuesta al ejemplo número 6. Ahora tengamos en cuenta que ya vimos la multiplicación. Vamos con la división de números decimales. Entonces, al dividir decimales se pueden presentar varios casos. Primero, solo el dividendo es decimal. O sea, este señor que está aquí. O sea, este señor que me está mostrando esta tablita.
En este caso, se efectúa la división de números decimales como si se tratara de números naturales. Cuando se baje la primera cifra decimal, se escribe la coma en el cociente y se continúa dividiendo. Esta es la forma manual de la división. Entonces, hagámoslo. Para dividir 567,21 entre 8, se procede así. Primero, colocamos el dividendo y después el que va a dividir, que es 8. Vamos a dividir entre 8. Entonces, 5 entre 8 no se puede. Sería 56 entre 8 es igual a 7 por 8, 56 que da 0. Bajamos el 7. 7 por 8 no se utiliza, no se puede. Entonces colocamos un 0 para bajar la coma. Listo. Le colocamos el 0 y podemos bajar el 2 y colocamos la coma aquí. Ahora sí, 72 entre 8 me da 9. 9 por 8, 72. 0, que de 72, 0. Y bajamos el 1. 1 entre 8 es igual a 0. Por lo tanto, nuestra división tiene el producto de 70,90 con un residuo de 0,1. Y esa sería la respuesta a nuestro ejemplo número 7. Entonces miremos esta cuestión acá. El dividendo y el divisor son decimales. O sea, los dos son decimales. Entonces, en este caso, se multiplica el término que tenga más cifras decimales por una potencia de 10, que lo convierta en entero y se multiplica el otro término por esa misma potencia. A continuación se divide como si fueran números naturales. Empezamos a hacer el ejercicio número 8. Dividir 10,14 kilogramos entre 5,2 kilogramos. Primero, se multiplican el dividendo y el divisor por 100 para convertir el dividendo en un número natural. Si multiplicamos 10,14 por 100, nos da 1014. Y si multiplicamos 5,2 por 100, nos da 520. Segundo, se dividen como si fueran números naturales. El 1014 entre 520. Hacemos esto y 5 entre 10. 5 entre, esto es 14 entre 1014 entre 520 da a 1 con el residuo de 494. Entonces, tercero, se continúa dividiendo y se escribe la coma decimal cuando sea necesario. Por ejemplo, a 494 entre 520, después de colocamos que es igual a 95, entonces a 9 primero. Se baja y quedan 9 por 520, ¿sí? 9 por 0 da 0, 9 por 2 da 18 y 9 por 5 da 45 hasta 49, ¿sí? Me quedan hasta 494, me quedan 26 y 26 y bajamos otro 0 sería el 95 y eso me queda que 5 entre 520 da 2600. Entonces quiere decir que el residuo es 0. Y de esta forma hemos hecho la división de dos números, tanto dividendo como divisor, que son decimales. Si usted hace esta operación en la calculadora, pues le va a dar este valor. Y de esta forma hemos dado la respuesta al ejercicio número 8. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Estaba facilito el día de hoy. Eso lo sabían ustedes ya. Todo este tema lo saben, ustedes saben hacerlo. Porque es más rápido hacerlo por la calculadora, lógico, pero tienen que saber hacerlo también manual.
porque algún día de esto no tienen la calculadora en la mano y tienen que saberlo hacer manual, ¿oyeron? ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, profe. Ok, bueno. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.